Bueno, estoy acompañada por la doctora psiquiatra Gabriela López y hoy vamos a hablar de estrategias para controlar el miedo. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nuestro encuentro anterior hablamos, bueno, de todo, era el Día de la Salud Mental, el sábado había sido, y bueno, y hablamos un poco de todo lo que atravesamos este 2020. Y creo que la palabra así era como miedo, ¿no? Sí, sí, el miedo es una emoción muy primitiva que tenemos todos, ¿no? Y que muchas veces hemos hablado acá también, que incluso que a veces la disfrazamos y le decimos nervio, ansiedad, angustia, llanto, y es en realidad miedo. Sí, sí. Entonces, creo que una de las mejores maneras de empezar a controlar el miedo es ser consciente que todos tenemos Claro, miedo. De identificarlo. identificarlo, porque si no identificamos algo no podemos saber cómo abordarlo. Y las estrategias para el control del miedo, aunque parezca como de perogrullo, ¿no? Como de más decirlo, lo primero es saber que tenemos miedo y que hay muchas situaciones en las que sentimos miedo. En esta situación de pandemia mundial, todos tenemos un miedo basal, o sea, un nivel de miedo más elevado. Eso es Claro, clarísimo, claro. porque estamos frente a una situación que nos es adversa, o sea, que nos juega en contra y que no sabemos bien cómo comportarnos de alguna manera, porque incluso los protocolos han ido variando al correr del tiempo y eso, si bien es para el beneficio de nosotros, también nos genera cierta incertidumbre, Claro, más miedo. inseguridad y más miedo, Ujú. ¿no? Incluso como el virus se contagia a través de otra persona, el miedo hacia el otro, ¿no? ¿Estará sano, no estará sano? Tal cual. Entonces, es una situación que ha generado miedo en general a nivel poblacional, tal vez no a niveles patológicos, por suerte, Ujú. pero sí es importante saber, bueno, identifiquemos que estamos en una situación que de alguna manera genera miedo. Claro, pero el Uruguay también vivió como una realidad paralela a la que Sí, puede haber vivido todo el mundo, ¿no? claro que eso es otra cosa, ¿no? La fluidez de información que tenemos a través de Internet, de las Sí, redes sociales, o sea, lo que pasa en España, en Italia o lo que pasaba en Wuhan, prácticamente enseguida lo sí, sabemos. sí. Entonces, ¿juega a favor o juega en contra del Sí, miedo? yo creo marzo, abril, mayo, la, la- la sensación yo creo que ya más que miedo era un pánico Sí. impresionante que tuvimos, era horrible, era como, no sé, como la llegada de un tsunami que la veíamos llegar y eso fue, supongo que debe haber habido como mucha reacción en todos los individuos, ¿no? Yo creo que sí. Y aparte, muchas veces la reacción ante el miedo pueden ser de tres maneras. Una es prepararnos para la lucha, salir y Exacto, luchar. La otra es escondernos o la otra quedarnos congelados. claro. Y en algunas de esas tres quedamos. O sea, incluso a nivel de los servicios de salud se vio que había mucho menos consulta. Y probablemente fue por esa cosa de evitar de ir a lugares potencialmente infecciosos, Claro. incluso en situaciones que ameritaba. Claro, sí, sí, porque hubo otras patologías que la Claro, gente dejó de ir dejó de ir a o que consultó tardíamente. Exacto, Entonces, bueno, pero esa es una reacción del miedo, porque somos humanos, claro. porque también nos es muy difícil rápidamente acomodarnos. Yo creo que nos hemos acomodado Sí, bien, sí, sí, de acomodaba el alguna. cuerpo bastante bien para lo que fue, para lo que es, porque en Exacto, realidad todavía es. todavía es, pero claro, es con unos cuantos meses Sí, arriba y sí. viendo que la pandemia, por lo menos en Uruguay, ha evolucionado de una forma un poco diferente a Y que otros también que lados. depende de nosotros, ¿no? O sea, que Por somos supuesto, como siempre que lo podemos manejar, o sea, que depende de nuestra conducta, depende de cómo nos cuidemos, depende de cómo cuidamos al otro, o sea, ujú. que dentro de todo es, entre comillas y entre paréntesis, controlable. Sí, exactamente. Y bueno, y una de esas, entonces, una de la primera estrategia para el control del miedo es saber que tenemos miedo. Claro, La otra es reconocer cuál es nuestra reacción ante del miedo. O sea, eso es, nos ponemos a luchar. Muchas veces una manera de luchar es enojarnos. Nos enojamos, nos ponemos como contestatarios, al revés, nos retraemos o nos quedamos congelados. claro. Identificar cuáles de estas reacciones estamos y saber si realmente es la más saludable o no, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, eh, si hay una situación de guerra y hay un bombardeo, o sea, el miedo lo que va a hacer, lo más saludable va a ser es que nos escondamos, que nos protejamos, o sea, esa es una reacción saludable que nos está protegiendo. De repente una reacción no tan saludable es salir a la calle y exponernos a un bombardeo. Entonces, identificar si esa reacción nos está ayudando o no. En esta situación de pandemia, el quedarse en casa, en retraerse, en evitar, era una situación de salud. O sea, Claro. nos ayudaba. Entonces, tal vez esa era la
reacción más saludable. Ahora, si ahora que ya estamos volviendo a cierta actividad que se ha comprobado que es saludable, seguimos en esa misma actitud, tal vez no sea tan saludable y el miedo nos esté pasando o jugando una mala pasada. Claro, porque creo que todos debemos tener esos amigos que aún no han ni participado, ni salido, ni nada, ¿no? Es como siempre dentro de lo que tenemos que cuidarnos, pero todavía hay gente que no ha salido. Claro. O sea, y que no es con población de riesgo, o que no es, ¿no? Porque tenemos como una idea de lo que es población de riesgo, que en definitiva en riesgo podemos estar todos, pero que todavía siguen como comportándose de una manera que vos decís, es demasiado. Claro. A mí me gustó una frase que dijo el doctor Rafael Radi, que la vida tiene riesgos. Antes de esta pandemia también había riesgos de infección, Sí. de otras cosas, y salíamos. Sí, Entonces, evidentemente hay una situación de pandemia, hay una población de riesgo que se tiene que cuidar, pero hay otra población que por suerte tiene muchísimo menos riesgos y hay que de a poquito y en la medida que se pueda ir retomando la vida. Claro. Y si nosotros vemos que no podemos, tal vez ahí el miedo ya no sea el miedo saludable, sino sea un miedo patológico y a lo mejor es una luz amarilla. Claro, tal cual. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para controlar el miedo, ¿no? Porque lo identificamos. Identificamos después la conducta que nos está generando, Perfecto. que esa es otra. Vemos si esa conducta nos acerca o nos aleja de una situación de salud. Por ejemplo, si evitamos ir a hacernos los controles, los chequeos anuales por esta situación de miedo y estamos dentro de una población que no tiene riesgo, tal vez no estemos haciendo lo más saludable. Entonces, una estrategia que a veces se plantea es acción opuesta. Bueno, si me quiero quedar, bueno, no, voy. Rápidamente coordino los exámenes. Si tengo que volver a trabajar y no soy de población de riesgo y de repente el no volver a trabajar me pone en una situación que a lo mejor puedo llegar a perder mi trabajo, bueno, eso tampoco es muy saludable. Claro. Entonces, acción opuesta. Y si no puedo, porque puede pasar que a veces el miedo nos esté paralizando mucho, consultar. Exacto. Saber que eso, bueno, puede pasar, que en situaciones de muchísimo estrés, algunas personas se enfermen, y no de COVID, se enfermen de otras cosas, que es lo que ya se sabía que iba a pasar. Bueno, consultemos. Ya hemos dicho, hay tratamientos seguros, efectivos y relativamente de corta duración y que sobre todo nos van a generar bienestar. Porque la idea de esto es el bienestar. El miedo mantenido en el tiempo y sentido como Destruye. miedo destruye. Porque uno también se acostumbra a vivir en Ay, el miedo, horrible. ¿no? O sea, la gente que ha pasado las guerras, o sea, la gente igual sigue viviendo y a veces incluso como que estuvieran en una burbuja que niegan la situación que está pasando, porque nos acostumbramos. Ahora, cuando no podemos retomar una vida relativamente normal, bueno, tal vez sí haya alguna situación que esté a nivel psiquiátrico, que esté un miedo patológico, que esté influyendo, ¿no? Aparte todo lo que pensamos, todo el aislamiento, todo, o sea, el miedo a la enfermedad, pero el aislamiento también dentro de lo vincular, de no poder salir de mi casa, dentro de las relaciones, o sea, era como un incremento de miedo, o sea, realmente Sí. somos muy fuertes los seres humanos, porque qué impresionante, porque al quedarse en casa también la gente que podía salir, que podía estar viviendo una situación que no era la mejor, o sea, eso todo intensificaba el miedo, Sí. el miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Que es un montón de meses, o sea, pensar que faltan 2 meses para terminar el año, decís, ¿dónde se hizo eterno y a la vez se hizo recorto? Una sensación del tiempo también que se nos perdió. No como pérdida de tiempo, ¿no? Como esa sensación de que, bueno, va evolucionando el tiempo y creo que a todos nos quedó como tipo... Sí, fue un año muy particular y creo que vamos a poder aprender de esto Sí, como personas. como siempre aprendemos ¿No? de... Como siempre, ¿no? Tratar de hacer limonada de los limones, ¿no? Sí, este año fue muy duro, hubo muchísimas pérdidas, pero bueno, ver también qué podemos ganar. Sí, sí. ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos tal vez en cuidarnos, en el respeto hacia el otro, en el saber que como sociedad podemos juntarnos y generar un producto mejor. Claro. Que eso fue un poco lo que ha pasado acá, ¿no? Los resultados que tenemos de la pandemia es por todos los cuidados que hemos tenido. Sí, sí, totalmente. Por tenernos en cuenta al otro, por tener en cuenta al otro. Sí, Tal ahí va, cual. el tener en cuenta al otro, el poder sí. mirar al otro, Sí, sí. el ayudar. Sí, totalmente. Eso. ¿Qué herramientas tenemos como para sanar el miedo? Bueno, entonces dijimos, una era la acción opuesta, o sea, una Sí, vez que salir a evidenciamos atravesar. salir y atravesar. Y la otra es
como ya hemos hablado muchas veces, el mindfulness, ¿no? El presente, el ser descriptivo con los hechos, ¿no? A ver, es verdad, estamos en una situación de pandemia, pero bueno, en Uruguay no tenemos una situación calamitosa, por suerte. Es una situación bastante segura. Puedo tal vez salir con los cuidados, puedo visitar a ciertas personas. Claro. ¿No? Entonces ya hay una cierta movilidad. Entonces, o sea, eso, ser descriptivo, fijarnos en el momento actual, en el presente, no proyectarnos hacia adelante, no pensar solo en lo que ya pasó, porque evidentemente no estamos en la misma situación que en marzo-abril. No. Ahora, si seguimos pensando en marzo-abril, eso de alguna manera retroalimenta el miedo. Entonces, focalizarnos en el hoy es otra estrategia. Perfecto. Ser descriptivos. Sí, pararnos en el presente. En el presente. Que es lo mejor que podemos hacer, Y porque aparte es lo único que podemos dominar. Sí. Es lo único que podemos ser dueños del presente. Tal cual. Bueno, doctora, como siempre, muchas gracias. Igualmente.